Antes de que empiece, necesito que entiendas algo. No voy a contarte una historia de miedo. Voy a contarte algo que me pasó a mí. Algo que tardé casi un año en ponerle palabras. Y que, todavía hoy, no sé si entiendo del todo. Si buscas algo entretenido para pasar el rato, cierra esto ahora. En serio, no porque lo que voy a decir sea demasiado intenso, sino porque el problema con este tipo de cosas es que, una vez que las escuchas, ya no las puedes desescuchar. Y hay detalles en lo que voy a contar que, si te encuentras en una situación parecida, puede que te hagan pensar demasiado, puede que te hagan mirar donde no deberías mirar. Así que ya sabes, mi nombre no importa, puedes llamarme como quieras. Vivo en Madrid. Llevo viviendo aquí casi 12 años. Tengo un trabajo normal, un piso normal, una vida que, vista desde fuera, no tiene nada de especial. Y eso es exactamente lo que hace que todo esto sea tan difícil de explicar. Porque lo que te voy a contar no empezó en un lugar oscuro, no empezó en una casa abandonada, ni en un pueblo extraño, ni en ningún sitio que pudiera justificar lo que pasó después. Empezó en mi cuarto de baño, a las 3:17 de la mañana, delante de un espejo que llevo usando desde hace años. Y desde esa noche, hay algo que ha cambiado. No en el espejo, en mí. Para que entiendas bien lo que pasó, necesito que conozcas cómo era mi vida antes. Soy técnico de mantenimiento. Trabajo para una empresa de instalaciones en una zona industrial en el sur de Madrid. Horario partido, mucha rutina, nada del otro mundo. Vivo solo desde hace 5 años. Antes vivía con mi pareja, pero eso terminó y no viene al caso. El piso es pequeño, 2 habitaciones, un baño, cocina americana, 4ª planta sin ascensor, barrio tranquilo, vecinos que apenas se ven. No soy una persona especialmente nerviosa. No soy de los que se asustan con ruidos por la noche ni de los que necesitan dormir con luz. Nunca fui supersticioso. No creo en fantasmas. No creo en cosas que no tienen explicación racional. O no creía. Mi rutina de aquel entonces era bastante monótona. Me levantaba a las 6:30, desayunaba, trabajaba, volvía a casa, comía algo rápido. Por la noche veía alguna serie o leía un rato. Me acostaba antes de las 12. Era una vida tranquila, quizá demasiado tranquila. Llevaba varios meses con insomnio leve. No el tipo de insomnio que te destroza, sino ese que te hace despertarte a las 2 o las 3 de la mañana sin razón aparente, quedarte mirando el techo durante un rato y volverte a dormir. A veces tardaba 20 minutos, a veces más. El médico me dijo que era estrés acumulado. Me recomendó reducir el café por la tarde y hacer algo de ejercicio. Nada del otro mundo. Y la verdad es que no le di más importancia. Eso fue en septiembre. Lo que pasó empezó en octubre. La primera vez que ocurrió algo extraño, no lo reconocí como tal. Era un martes. Sé que era martes porque al día siguiente tenía una revisión de instalaciones en un polígono y lo tenía apuntado en el móvil. Me desperté a las 3:17 de la mañana. Lo recuerdo exactamente porque miré el reloj del móvil antes de levantarme. Tenía sed. Fui a la cocina a beber agua. Y de camino al cuarto de baño a lavarme la cara, me paré delante del espejo. No hice nada especial, solo me miré. Y durante un segundo, quizá 2, tuve la sensación de que mi reflejo tardaba en moverse. No mucho, no de forma obvia, solo un instante. Una fracción de segundo en la que, al levantar la mano para apoyarla en el lavabo, el reflejo parecía seguirme con un pequeño retraso. Me quedé quieto, lo miré de nuevo. El reflejo me devolvió exactamente la misma imagen, sincronizado a la perfección. Me dije a mí mismo que había sido cosa del sueño, que llevaba semanas durmiendo mal, que la mente, cuando está cansada, juega malas pasadas. Me lavé la cara y me volví a la cama. En ese momento no le di importancia. Pero hay algo que si noto ahora, mirando atrás, algo en lo que no me fijé aquella noche. Antes de volver a la cama, me paré en el pasillo y me di cuenta de que la puerta del cuarto de baño estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. Estoy seguro, no la cerré. No había ningún motivo para cerrarla, pero estaba cerrada y yo me fui a dormir sin darle vueltas. Eso fue todo la primera vez. Pasaron 10 días sin que ocurriera nada más, o sin que yo notara nada. Me costó un poco más dormirme las noches siguientes, pero lo atribuí a que me había quedado pensando en tonterías. A veces la mente se engancha a cosas sin importancia y las convierte en algo más grande de lo que son. En el trabajo todo iba normal. Hablé con un compañero, Rodrigo, que también tenía problemas de sueño. Me dijo que él usaba ruido blanco para dormir. Lo probé. Funcionó un par de noches, pero entonces llegó la segunda vez, y esa fue distinta. Me desperté de nuevo a las 3 y algo. Esta vez no miré el reloj de inmediato.
Me quedé tumbado en la oscuridad, consciente de que estaba despierto, sin saber bien por qué. Y entonces oí algo, un sonido muy suave, casi imperceptible. Venía del cuarto de baño. No era un ruido fuerte, no era una tubería, no era el viento. Era un sonido que no sé cómo describir bien, como si alguien estuviera ajustando algo muy despacio. Una fricción leve, muy leve. Me quedé quieto escuchando durante un minuto entero. El sonido paró. Me levanté. Fui al cuarto de baño. Encendí la luz. Todo estaba igual que siempre, excepto el espejo. El espejo de mi baño está fijo a la pared con unos tornillos. Es uno de esos espejos rectangulares sin marco, de los que vienen en los pisos de alquiler. Nunca lo he movido. No tiene ningún mecanismo. Pero esa noche, el espejo no estaba completamente recto. Estaba girado unos pocos milímetros hacia la izquierda. Apenas nada. Lo suficiente para que mi reflejo apareciera ligeramente descentrado. Lo miré durante un buen rato. Volví a la cama. No debería haberlo ignorado. A partir de ahí, las cosas cambiaron de ritmo. No de forma dramática, no de forma obvia, sino de esa manera lenta y constante que hace que no te des cuenta de lo que está pasando hasta que ya estás demasiado metido. Empecé a despertarme casi todas las noches, siempre en torno a las 3, a veces a las 3:02, a veces a las 3:19, a veces a las 3:31. Nunca exactamente a la misma hora, pero siempre dentro de ese margen. Al principio lo apunté por curiosidad en el móvil. Solo la hora. Pensé que si lo anotaba durante unos días podría encontrar un patrón. Lo encontré y ojalá no lo hubiera buscado. 16 noches seguidas. 16 entradas en la nota del móvil. La hora más temprana, 3:04. La más tardía, 3:38. Sin excepciones. Sin una sola noche en que no me despertara. Aquello no era estrés. Aquello era otra cosa. Volví al médico. Le expliqué el patrón. Le enseñé la nota del móvil. Me miró con la expresión de alguien que ha visto esto muchas veces. Me habló de algo llamado síndrome de despertar en fase N3. Me dijo que era más común de lo que parecía. Me recetó algo suave para ayudarme a mantener el sueño. Lo tomé durante una semana. Seguí despertándome. Fue durante esa semana cuando empecé a notar otras cosas, pequeñas, casi ridículas. Los objetos del baño no estaban donde los había dejado. No hablo de que estuvieran en otro sitio completamente. Hablo de cosas mínimas. El cepillo de dientes girado, el tapón del gel abierto cuando yo siempre lo cierro. La alfombra del baño unos centímetros más hacia la derecha. Cosas que, por separado, no significan nada, pero que, juntas, empezaban a pesar. Me pregunté si lo estaba haciendo yo mismo sin darme cuenta. Si cuando me levantaba a las 3 de la mañana en ese estado entre el sueño y la vigilia, tocaba cosas sin recordarlo después. Es posible, es una explicación razonable. Pero entonces empecé a notar lo del espejo. Cada mañana, cuando entraba al baño a ducharme, el espejo estaba ligeramente girado, siempre hacia la izquierda, siempre solo unos milímetros, como si alguien lo ajustara un poco cada noche. Lo enderezaba, al día siguiente volvía a estar torcido. Lo enderezaba, volvía a estar torcido. Lo hice durante 4 días seguidos antes de decidir poner una marca en la pared con un lápiz, para saber exactamente dónde debía quedar el espejo cuando estaba recto. A la mañana siguiente, el espejo estaba torcido y la marca de lápiz había desaparecido. Revisé la pared entera. No estaba. Hay un momento en el que uno se plantea si está bien de la cabeza. Yo llegué a ese momento en la 3ª semana de octubre. Me senté en el sofá un domingo por la mañana y me pregunté, en serio, si estaba sufriendo algún tipo de episodio, si el insomnio me estaba afectando más de lo que creía, si había algo en mi estado de ánimo que me estaba haciendo ver cosas que no existían. Llamé a mi hermana. Le conté parte de lo que estaba pasando. No todo, lo del espejo, lo del insomnio. Le dije que estaba un poco raro. Ella me dijo que me fuera unos días a casa de mis padres, que el vivir solo a veces pesa más de lo que uno reconoce. No fui, no sé por qué no fui, o sí lo sé, pero no quiero pensarlo demasiado. La primera vez que el espejo me mostró algo que no debería estar ahí fue a finales de octubre. Era una noche entre semana. Me había despertado como siempre. Había ido al baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. Y detrás de mí, al fondo del pasillo que se reflejaba en el espejo, vi una figura. No te voy a decir que era un hombre o una mujer. No te voy a dar detalles que no tengo. Fue un segundo, menos de un segundo. Una forma oscura en el reflejo, al fondo, que no estaba cuando me giré a mirar el pasillo. Me giré. El pasillo estaba vacío. La luz de la entrada apagada. La puerta de mi habitación entreabierta,
como siempre. Volví a mirar el espejo. Solo estaba yo. Me quedé ahí de pie durante varios minutos, mirando el reflejo, esperando. Nada. Me dije que había sido el cansancio, que los ojos, cuando están muy cansados, generan imágenes, que es algo completamente normal. Pero esa noche no volví a dormir. Y al día siguiente, en el trabajo, cometí 3 errores que normalmente nunca habría cometido. Mi jefe me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No debería haber dicho que sí. En noviembre, las cosas empezaron a salirse de los límites del baño. Sé que suena extraño decirlo así, pero es la mejor forma que tengo de describirlo. Hasta ese momento, por muy raro que fuera todo, quedaba dentro del cuarto de baño. Las noches, el espejo, los objetos. Era algo que pasaba en ese espacio concreto y que durante el día yo podía ignorar con cierto esfuerzo. Pero en noviembre empezó a seguirme. No de forma física. No te estoy diciendo que viera nada fuera del baño. Te estoy diciendo que la sensación empezó a filtrarse al resto de mi vida. Llegué al trabajo una mañana y un compañero, uno con el que llevo años, me dijo que había llamado al almacén la noche anterior y que alguien había cogido el teléfono, pero no había dicho nada. El número era el mío. Yo no había llamado a ningún almacén. Yo ni siquiera estaba despierto a esa hora. Me enseñó el registro de llamadas. Salía mi número. La llamada había durado 42 segundos. No supe qué decirle. Le dije que probablemente había sido una llamada accidental mientras el móvil estaba en el bolsillo. Él me miró un momento más de lo normal. Luego asintió y no dijo nada más. Comencé a evitar el espejo. No de forma consciente al principio. Simplemente empecé a mirar hacia otro lado cuando entraba al baño. A lavarme los dientes sin mirarlo directamente. A afeitarme de memoria, a ciegas casi. Un día me di cuenta de que llevaba casi una semana sin mirarme a la cara. Eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque ya no era el espejo, ya era yo. Empecé a tener dudas sobre cosas que recordaba. ¿Había dejado el grifo abierto o cerrado? ¿Había cerrado la puerta del piso con llave? ¿Había comido ayer o no? Pequeñas lagunas que antes no tenía. Hablé con mi médico de cabecera de nuevo. Esta vez le conté más. Le dije que estaba teniendo problemas de memoria leve, que me costaba concentrarme, que me sentía observado constantemente incluso estando solo. Me derivó a un psicólogo. Fui a 2 sesiones. En la segunda, el psicólogo me preguntó si tenía historia de ansiedad en la familia. Le dije que no lo sabía. Me dijo que lo que describía podía tener una explicación clínica y que era importante no construir narrativas alrededor de experiencias que podían deberse a privación de sueño prolongada. Era una forma amable de decirme que quizá me lo estaba inventando. Volví a casa esa tarde y estuve 1 hora sentado en el sofá sin encender ninguna luz. Mi hermana vino a visitarme a finales de noviembre. No le había dicho nada específico, pero supongo que notó algo por teléfono. Se presentó un sábado con comida hecha y cara de preocupación. Pasamos la tarde hablando de otras cosas. Comimos juntos. Vi cómo se relajaba a medida que la tarde avanzaba porque, supongo, yo parecía normal. Parecía el de siempre. Antes de irse, fue al baño. Cuando salió, tardó un momento en decir algo. Luego me preguntó, ¿cuándo pusiste ese espejo nuevo? Le dije que no había puesto ningún espejo nuevo. Se quedó callada. Me dijo que el espejo que había en el baño no era el mismo que recordaba del año anterior, que era más grande, que llegaba casi hasta el suelo. Fui al baño con ella. El espejo era el mismo de siempre. El pequeño espejo rectangular sin marco que llevaba ahí desde que me mudé. Mi hermana me miró como si yo le estuviera tomando el pelo. Luego dijo que igual se había confundido, que tenía despiste. Se fue pronto, y yo me quedé mirando ese espejo durante un buen rato, intentando recordar si alguna vez había sido diferente. Hubo una noche que no quiero contar con demasiado detalle, no porque no me acuerde, sino porque es la parte que más me cuesta poner en palabras sin que suene a exageración. Era la segunda semana de diciembre. Me desperté como siempre. Fui al baño, encendí la luz, y en esa ocasión, el reflejo no me copió. No al principio. Estuve de pie frente al espejo durante lo que debieron de ser unos 30 segundos. Mi reflejo estaba ahí, mirándome, sin moverse. Yo me moví primero. Levanté la mano despacio. El reflejo no se movió. Siguió mirándome. Luego, muy despacio, inclinó la cabeza hacia un lado. Yo no había movido la cabeza. Eso es todo lo que voy a contar de esa noche. Lo que sí te voy a decir es que no dormí nada más. Me quedé sentado en el sofá con todas las luces del piso encendidas hasta las 8 de la mañana. Y que cuando salí de casa para ir al trabajo, no miré atrás. Y ahí entendí algo. Entendí que ya daba igual donde estuviera. Llamé a un cerrajero al día siguiente.
Le pedí que cambiara la cerradura del piso, no por miedo a que alguien entrara, sino porque necesitaba hacer algo concreto, algo físico, algo que me diera la sensación de que tenía algún tipo de control. También busqué información sobre el piso. Hablé con el administrador de la finca para preguntarle quién había vivido aquí antes. Me dijo que había habido varios inquilinos, que no tenía los datos de todos, que el piso había estado vacío casi 2 años antes de que yo llegara. Le pregunté si había habido algún incidente, algún problema. Me dijo que no, que él supiera. Me dijo que él llevaría la finca desde hacía 5 años y que en ese tiempo nunca había habido ninguna queja de ese piso. Luego añadió algo que no me esperaba. Me dijo que él recordara, ese piso no tenía espejo en el baño cuando lo entregaron, que los espejos los ponen los inquilinos. Le dije que yo no había puesto ningún espejo. Silencio al otro lado del teléfono. Me dijo que igual lo había puesto el inquilino anterior y que se había olvidado de retirarlo. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano durante un buen rato. No debería haber seguido tirando de ese hilo. En enero decidí hacer algo. No escapar, no huir, simplemente actuar con lógica. Llamé a un amigo que trabaja haciendo reformas. Le pedí que viniera a echar un vistazo al baño. Le dije que quería quitar el espejo y poner otro, que había notado que estaba mal fijado. Vino un jueves por la tarde. Tardó menos de 10 minutos en el baño. Cuando salió, tenía una expresión rara, no asustada, confundida. Me dijo que el espejo no estaba atornillado. Le pregunté cómo estaba sujeto entonces. Me dijo que no lo sabía, que estaba pegado a la pared, pero no con ningún adhesivo que él reconociera, que cuando intentó moverlo, no cedió, que era como si formara parte de la pared. Intenté quitarlo yo también. No se movió. Le pedí a mi amigo que lo rompiera si hacía falta. Me dijo que para eso necesitaría herramientas que no traía, que volvería otro día con lo que hiciera falta. No volvió. Me llamó al día siguiente para decirme que había surgido un trabajo urgente, y al siguiente para decirme que estaba muy liado. Y después de eso dejé de llamarle yo también, no porque estuviera enfadado, sino porque sentí que estaba arrastrando a gente hacia algo que no quería que les afectara. Dejé de intentar entender qué era el espejo. Empecé a vivir alrededor de él. Cubría el espejo por las noches con una toalla grande antes de acostarme. Me decía que era una medida práctica, que si no lo veía, no pensaría en él, que el problema era yo, no el espejo. Durante unas semanas, las noches mejoraron. Seguía despertándome, pero ya no iba al baño. Me quedaba en la cama, escuchando, y no escuchaba nada, o casi nada, porque a veces, muy de vez en cuando, escuchaba ese sonido otra vez, ese roce suave, esa fricción casi imperceptible que venía del cuarto de baño, como si algo se estuviera ajustando. Me tapaba la cabeza con la almohada y esperaba a que pasara. Y pasaba, y yo me convencía de que todo iba mejor. Pero en febrero ocurrió algo que ya no pude ignorar. Un lunes por la mañana me levanté y fui al baño. Aparté la toalla del espejo como siempre. Y en el espejo, en la esquina inferior derecha, había algo escrito. No con rotulador, no grabado. Era como si estuviera escrito desde dentro, desde el otro lado del cristal, en vaho. Aunque no había vaho. El baño estaba frío. Eran 2 palabras. Solo 2. Ya te veo. Las miré durante mucho tiempo. Luego agarré el espejo con las 2 manos y tiré de él con toda la fuerza que tenía. Se soltó de la pared de golpe. Cayó al suelo. No se rompió. Lo metí en una bolsa grande y lo saqué del piso esa misma mañana. Lo dejé en el contenedor de la calle. Y luego volví a casa y me senté en el suelo del baño durante un rato muy largo. Sin espejo. Sin nada. Solo la pared donde había estado. Y la marca que había dejado en el yeso. Una marca que tenía la forma exacta de un espejo, pero más grande, mucho más grande de lo que yo recordaba que era el espejo. Han pasado varios meses desde que tiré el espejo. He comprado uno nuevo, pequeño, de los que se sujetan con ventosas. Lo cuelgo cuando lo necesito y lo guardo en el armario el resto del tiempo. El insomnio ha mejorado. No del todo, pero mejora. Sigo viviendo en el mismo piso. Mucha gente me ha preguntado por qué no me he ido. No sé bien cómo explicarlo. En parte es económico. En parte es que no quiero que parezca que he huido de algo. Y en parte es porque no estoy seguro de que irme cambie algo. Porque lo que me preocupa ahora no es el espejo.
El espejo ya no está. Lo que me preocupa es lo que empecé a notar después de tirarlo. A veces, cuando paso por delante de un escaparate, o por delante de la ventana oscura de un local cerrado, o por delante de cualquier superficie que refleje algo, hay un momento muy breve, en el que mi reflejo no va exactamente al mismo tiempo que yo. No siempre, no de forma obvia, pero ahí está. Y hay algo más. Hay noches en las que me despierto, no a las 3, como antes, a horas distintas, y me quedo en la cama, quieto, mirando el techo, y tengo la sensación de que algo en la habitación me está devolviendo la mirada. No veo nada, no hay nada que ver, pero la sensación está ahí, y cada vez que intento decirme a mí mismo que es ansiedad, que es el cansancio, que tiene una explicación perfectamente lógica, hay algo en el fondo de mi cabeza que no me lo acaba de creer. He hablado con otras personas, no muchas, 2 o 3. Una chica que vive en Zaragoza me contó algo parecido. No lo mismo, pero parecido. Empezó con un espejo antiguo que encontró en un mercadillo. Dijo que lo tiró también. Dijo que después tuvo la misma sensación que yo, que las cosas te siguen, que hay algo en los espejos, en el acto de mirarse demasiado durante demasiado tiempo en la oscuridad, que abre algo que luego no cierra del todo. No sé si eso es verdad. No sé si es una explicación o simplemente una manera de darle sentido a algo que no lo tiene. Pero lo que sí sé es esto. Hay una diferencia entre mirarte en un espejo durante el día y mirarte en un espejo en plena madrugada. Durante el día te ves. De madrugada, algo en ti empieza a preguntarse si lo que hay al otro lado también te está viendo a ti. Y una vez que esa pregunta se te mete en la cabeza, no hay forma de sacársela. No voy a decirte lo que tienes que hacer. No voy a decirte que cubras tus espejos por la noche ni que no te levantes si te despiertas a las 3 de la mañana. Eres libre de hacer lo que quieras. Solo te pido que, si alguna vez te despiertas en mitad de la noche con esa sensación vaga de que algo no está bien, y decides ir al baño, y te paras delante del espejo por un momento, date cuenta de si tu reflejo se mueve exactamente al mismo tiempo que tú, no antes, no después, exactamente al mismo tiempo, porque si hay aunque sea una fracción de segundo de diferencia, ya sabes que no estás solo delante de ese espejo, y ya no puedes de saber eso. Eso es todo lo que tenía que contar. No sé si esto te ha pasado a ti, no sé si hay una explicación para todo lo que viví. Puede que la haya, puede que algún día alguien me la dé y pueda dormir tranquilo de verdad. Pero mientras tanto, sigo aquí, en el mismo piso, con el espejo guardado en el armario, y con esa sensación que nunca se ha ido del todo. Si después de escuchar esto sientes algo extraño esta noche, quizá no sea casualidad.